Antes de empezar, quería decirte algo súper importante. Te aseguro que después de terminar el video, tendrás los conocimientos básicos sobre la física. Entonces, volvamos a lo primero que tienes que saber sobre los temas centrales. Magnetismo, electromagnetismo e inducción electromagnética. Para empezar, necesitamos saber lo básico de cada una de ellas. Es un conjunto de fenómenos atractivos y repulsivos producidos por imanes y las corrientes eléctricas. Parte física del que estudia las relaciones entre el magnetismo y la electricidad. Es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Ahora regresemos al tema del magnetismo y lo más importante que tienen que saber acerca de él. ¿Qué es un campo magnético? Es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos, por lo cual está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud. Ahora hablemos del campo magnético terrestre. Es un campo magnético que se extiende de un núcleo interno a la Tierra hasta el límite en el que se encuentra el viento solar. Bien, ahora tenemos que saber qué es el flujo magnético. Es una medida en la cual calcula el magnetismo y se calcula a partir del campo magnético. Ahora que sabemos todo esto, podemos hablar sobre las teorías del electromagnetismo. Para empezar, tenemos la teoría de Max Weber. Se debe a imanes moleculares, pues así decía que un imán se puede partir indefinidamente y cualquiera de las partes continúa siendo un imán, e incluso a tal partición se puede llegar a una molécula de imán, que ésta conserva sus polos magnéticos. Ahora, la teoría de Edwin consideraba que los dipolos magnéticos moleculares no eran los que se movían orientándose al magnetizar un material, sino que los materiales se formaban, grupos que los átomos consideraban el mismo magnético, y se les denominaba dominios magnéticos, y solo son del tamaño de una partícula de polvo. Genial, podemos decir que ya sabemos lo básico del magnetismo. Ahora pasemos al electromagnetismo. Y empezaremos con uno de sus experimentos más importantes, como el de Ostwald. Él hizo un experimento muy sencillo. Colocó una aguja imantada próxima al conductor por el cual se circulaba una corriente eléctrica. La conclusión era bastante sencilla. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose la manera y la relación entre las corrientes eléctricas y campos magnéticos. Una vez sabido esto, tenemos otra cosa más que aprender, porque esta será que una corriente circula por un conductor a lo largo y recto. Genera un campo magnético alrededor de sí mismo. La dirección de sentido del campo magnético alrededor de un conductor se determina por la regla de la mano derecha. Y la misma consiste en imaginar un tirabuzón que avanza representando la corriente. A lo largo que tenemos que saber acerca de la fuerza magnética es que cada carga libre en movimiento es perpendicular a ambas. La velocidad de la carga y el campo magnético con la dirección dada por la regla de la mano derecha da la fuerza dada por el producto de la carga, por el producto vectorial de la velocidad del campo magnético. ¡Qué genial! Ahora acabamos de saber todo lo importante acerca del electromagnetismo. Podemos ir al tema de introducción electromagnética. Empecemos explicando un experimento que hizo Faraday. Empezó por un imán que pasaba a través de una bobina. Utilizó un tubo de cartón con un alambre aislado enrollado en su alrededor para formar una bobina. Conectó un volímetro a través de la bombilla y registró la FEM inducida conforme pasaba un imán a través de la bobina. Ahora que conocemos cómo realizó el experimento, podemos saber sobre la ley que creó. El enunciado de dicha ley sostiene la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la reacción del cambio y del tiempo del flujo del magnetismo, que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito del mismo borde. También podemos recurrir a la otra ley importante que nos dio Lenz. La ley de Lenz para el campo electromagnético reacciona por cambios producidos por el cambio eléctrico y por un productor y un conductor con la propiedad que varían en un flujo magnético, y afirma que las tensiones o voltajes
tienen un circuito en común. La última cosa que tenemos que saber acerca de la introducción electromagnética es que la aplicación más común de la inducción electromagnética es la generación de electricidad. Cuando una bobina de metal conductor, generalmente de cobre, se mueve y presencia un campo magnético conducido, por ejemplo, un imán. Utiliza generadores y motores eléctricos. Y aquí es donde retomamos. La inducción electromagnética explica cómo un cambio magnético cambiante puede producir corriente eléctrica. Y la inversa, como una corriente eléctrica, genera un campo magnético a su alrededor. Podemos tomar como ejemplo un motor eléctrico, que es una máquina que tiene la capacidad de transformar o convertir la energía eléctrica en mecánica. Eso es lo que realiza gracias a la acción de los campos magnéticos generados por sus bobinas. Además, como otro dato esencial, podemos destacar que normalmente están compuestos por rotor o un estator. Antes de concluir este video quería darles mis conclusiones. Yo creo que tienes que saber lo básico de la física para poder tener un conocimiento adecuado para ejercer la universidad o algunas otras materias que te puedan ayudar en el transcurso de esto. Espero y con este video hayan logrado aprender lo necesario y lo suficiente, lo básico de la física para poderlo ejercer durante sus materias. Y eso es todo lo que debes saber acerca de la física, o al menos el conocimiento básico. Espero que te haya ayudado y servido en esas materias y en esos exámenes que tengas en un futuro. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like si les ha gustado, a usted maestra y a mis compañeros. Y eso es todo. Gracias por verlo. Adiós.